Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite. Quiero decir unas palabritas antes de empezar el tiempo del mensaje, porque continuamos con el tema que hemos estado viendo durante todos estos domingos. Hoy nos toca la tercera oración que los padres deben pedir y orar por sus hijos. Y vamos a ver también la respuesta de Dios a cada una de estas oraciones, como lo hemos estado viendo, mis hermanos queridos. Pero antes quisiera solamente mencionar esto, porque luego vamos a tener un tiempito especial para compartir y recordar a nuestra hermana Maggie, a sus dos hijos y a su hermana Fabiolita, mis hermanos queridos. Pero también quisiera decirles que son 2 años donde el Señor ha estado obrando en la vida de su familia, de nuestra hermana Rosita, de Susi, de Fanny y del resto de los familiares. Dios ha estado fortaleciendo la vida de ellas y les ha estado enseñando y mostrando que es un Dios de poder, que también a la vez es un Dios soberano y que también tiene misericordia y compasión también, y que Él puede restaurar, Él puede reponer, Él puede hacer muchas cosas en la vida de su familia. Así que para nosotros como iglesia, mis hermanos, también fue un tiempo muy duro también, porque nuestra hermana Maggie era muy querida en la congregación. Yo sé que aquí hay algunos hermanos nuevos que de pronto no le conocieron, pero quiero expresar que también para nosotros fue una pérdida muy, muy lamentable, mis hermanos queridos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel. Y si tienen por ahí alguna Biblia que también puedan compartir con aquellos que no lo tienen, para que lo puedan participar también con nosotros de la lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 15 al 24. Y voy a dejarles como tarea, mis hermanos, que puedan leer desde el capítulo 10, ¿sí? Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12 en sus casas, esta historia. Si es que alguno de los hermanos no lo conoce bien, ¿sí? Que lo puedan leer en sus casas. Yo voy a comentarles un poquito el trasfondo de esta historia, pero yo sé que algunos ya lo conocen y otros es nueva esta historia para ellos, de este relato bíblico. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos del 15 al 24. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos queridos, y lo leemos antifonalmente como solemos leerlo. La parte que les toca a ustedes, mis hermanos queridos, esa parte lo vamos a... Lo tienen que leer en voz alta, mis hermanos queridos. Amén. Dice el versículo 15: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y se levantaron los ancianos de su casa y se fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan.
Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor amado, que puede ser leída y expuesta en esta mañana. Enséñanos, guíanos, Padre amado, y que podamos ver tu rostro, tu presencia, a través de la meditación de tu palabra en esta mañana. Consuela nuestros corazones, consuela nuestras vidas y háblanos a través de tu palabra en esta mañana, bendito Dios. Queremos que tú nos ministres, que tú seas glorificado, Señor, que tu nombre sea exaltado en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Ustedes saben que en los capítulos 11 y 12 del libro de Samuel, de este segundo libro de Samuel, narra uno de los incidentes más desagradables del Antiguo Testamento. La historia del pecado de David con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Las consecuencias que vinieron a su vida por causa de su pecado, ciertamente, mis hermanos, no son agradables para que un predicador las esté aquí compartiendo. Pero quisiera que tomemos este texto como una parte fundamental también, como una advertencia para nuestras vidas, porque es parte también de la palabra de Dios. Como hubiéramos querido que esta historia no se encuentre aquí en la Biblia, mis hermanos. ¿Sí? Como hubiéramos querido que esta historia no sea parte de las Escrituras, pero tiene que ser parte aquí, tiene que estar aquí. Mi hermano Carlitos, ¿dónde está mi hermano Carlitos? ¿Está por ahí? Que me dé viendo qué es lo que está pasando en la puerta allí, que no nos deja concentrarnos. Patito, por favor, ayúdanos a ver. Sí. Listo, por favor. Pueden tomar sus asientos, ubíquense, mis hermanos queridos. Ya cuando tenemos el tiempo para predicar, para compartir, yo necesito que todos puedan estar ya sentados. No se olviden el tiempo, la hora que es necesaria para cuando empezamos este tiempo del culto mismo, que es a las 9 de la mañana, para poder estar nosotros aquí ya concentrados, porque realmente esto distrae nuestra atención. Así que les ruego que tomen mucha atención en ese aspecto y ruego que estén moviéndose lo menos posible, porque si necesitan ir al baño, tienen unos minutos antes de empezar que lo pueden tomar para hacer eso y no necesitan estarse paseándose por todo el local. Ok, mis hermanos, como les estaba diciendo, ¿cómo hubiéramos querido que esta historia no estuviera realmente allí, mis hermanos? Pero si está ahí es porque el Espíritu Santo quiso que esté registrado en las Escrituras. Pueden ayudarme leyendo ustedes, por favor, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, miren la importancia de las Escrituras. Y dice clarito aquí, leo el 16 y ustedes me ayudan con el 17 aquí. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fin de que el hombre... ¿Se dan cuenta? Ahora podemos entender por qué este pasaje de la Escritura, mis hermanos, está aquí, dentro de este libro. Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para que nosotros
podamos aprender de ella, podamos ser enseñados por ella, mis hermanos. Así que siendo parte de la palabra de Dios, este texto seguirá siendo de edificación y a la vez también de advertencia para todos aquellos, mis hermanos, y para el pueblo de Dios, ¿sí? Hasta que el Señor vuelva. No vamos a considerar, mis hermanos queridos, no vamos a considerar toda la historia, ¿sí?, en sí misma, sino más bien uno de los aspectos contenidos en ella, la oración de David por su hijo, que engendró con Betsabé como producto del pecado. Sí, mis hermanos, y aquí lo tenemos, regresando nuevamente al texto, que quería que no lo pierdan, por si acaso lo tengan ustedes allí. En el verso 16, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 16, dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. La noche acostado en tierra. Así que vamos a considerar eso, mis hermanos, en esta mañana. Hasta aquí hemos visto ya dos domingos la oración paterna, la oración por la cual los padres deben realizar por sus hijos. Habíamos visto la oración de Ana por Samuel, donde aprendimos que debemos orar por nuestros hijos antes de su concepción y pidiendo que Dios nos ayude a no idolatrarlos. También vimos el domingo anterior, mis hermanos, la oración de Abraham por Ismael, ¿sí? Y aprendimos que debemos orar por la conversión de nuestros hijos y también por el crecimiento espiritual de ellos. Y que Dios también preserve sus vidas. Ahora, mis hermanos, vamos a orar y pedir que el Señor, pedir a nuestro Dios por nuestros hijos, que Él preserve de penalidades, de dolor o de muerte o de aflicciones que pueden suscitar en sus vidas. Que Dios los preserve. Vamos a ver el primer punto en esta mañana. Veremos las trágicas circunstancias que ocasionaron esta oración de David. ¿Cuáles son esas trágicas circunstancias que ocasionaron esta oración aquí? La mayoría de los que están aquí conocen esta historia y sé que muchos de ustedes lo han leído. David era rey de Israel y, por cierto, era un hombre casado probablemente. David estaba en su mediana edad y dice la Escritura, mis hermanos, cuando ustedes lean en su casa los capítulos 11 y 12 completos allí en su casa, dice que David debía haber estado ¿en dónde? En la guerra, mis hermanos, debía haber estado en la guerra, pero estaba descansando en el terrado de su casa y estando en el lugar donde no debía estar. Qué terrible cuando alguien está en un lugar donde no tenía que estar, donde no tenía que estar. Vio a una mujer que se estaba bañando allí, la mirada hacia esta mujer encendió su pecaminosidad y su corrupción. Encendió su carnalidad. La carnalidad de David fue encendida. ¿Y saben qué hizo David? Se arrepintió. En vez de arrepentirse, mis hermanos, por tal situación, no lo hizo, sino que más bien comenzó a racionalizar su pecado. Comenzó a racionalizar su pecado y a seguir pensando en su mente esta situación. Siguiente escena, ¿confesó su pecado a Dios David? No. Mandó a traer a esa mujer y preguntó: ¿quién es ella? Y los siervos le dicen: mujer de Urías Eteo. Y dice el texto bíblico que David durmió con ella y salió embarazada. Y como siempre ocurre, la lascivia de David lo llevó a pecar. Para esconder la maldad, imagínense, porque dice que salió embarazada. Para esconder la maldad de este hombre, de David, mandó a traer a su esposo, a Urías Eteo. Mandó a traer de donde estaba, porque Urías estaba en la guerra peleando por el pueblo donde le habían puesto a David como rey. David había tramado que se acostara con él para que digan que el niño era de él. Dice la Escritura que Urías no quiso ir a su casa a dormir. ¿Cómo puedo ir a dormir con mi esposa cuando mi pueblo está peleando allá en la guerra?
¿Cómo puedo hacerlo? Así que Urías fue a estar en las puertas del palacio del rey. Sabiendo que sus compañeros estaban peleando en el campo de batallas, Urías fue a dormir a las puertas del palacio, mis hermanos. ¿Qué hizo David? Mandó una nota con el mismo Urías para el general del ejército, para que lo pusieran a propósito en lo más recio de la batalla, dice el texto bíblico, donde ya él fue muerto con heridas mortales. Así que el pecado de David implicó en cierto modo no solo un adulterio, sino también, mis hermanos, la muerte de un hombre. La muerte de un hombre. En el capítulo 12 encontramos la reprensión del profeta Natán. Dios había visto lo que David hizo. Dios envía al profeta Natán para poder traer al rey David arrepentimiento. A través de una historia ficticia que cuenta el profeta Natán, Natán hace ver a David que se estaba condenando a sí mismo. ¿Cómo empieza esta parábola o esta historia ficticia? Natán le dice: en tu reino se ha cometido algo malo. Un hombre tenía muchas ovejas, pero se encariñó con la oveja de uno de tus siervos que solo tenía esa ovejita. Así que se la trajo a su casa y se la comió. Natán dijo: ¿qué debemos hacer, Señor, con este hombre? Y David, mis hermanos, muy airado, se pone en pie delante de su trono. Y ustedes ya saben esto, mis hermanos, como siempre solemos juzgar fácilmente el pecado de otros que el de nosotros mismos. ¿Qué es lo que dijo? David dice inmediatamente: ese hombre es digno de muerte. ¿Cuál fue la respuesta del profeta Natán? Como hombre de Dios le dice: oh rey, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Cuál fue la respuesta de David? Verso 13, mis hermanos. Después que Natán le confronta, le dice en el verso 13: entonces dijo David a Natán, capítulo 12, verso 13, no nos movamos de ahí: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Y aquí, para aquellos que quieran también leer en su casa, el Salmo 51 y el Salmo 32 son dos salmos que David escribe como respuesta al perdón que Dios le otorga y cómo él se sentía cuando estaba andando en este pecado, mis hermanos. Pueden leerlo también el Salmo 51 allá en su casa. Así que aquí encontramos una radiografía espiritual de arrepentimiento de David en este salmo. Si algún rato ustedes lo pueden leer, sería algo muy bueno. Dios le concede a David el arrepentimiento. No obstante, mis hermanos, que esto no queda allí. El pecado de David traía consecuencias terribles sobre él y sobre su familia. Sí, no se olvide que alguien puede salir ileso. Todo pecado, mis hermanos, es perdonado, sí, delante del Señor, pero todo pecado trae sus consecuencias y esto puede afectar también a su familia. Afectó la vida de David y también afectó la vida de su familia. Miren el versículo 14, y aquí está lo que se afecta básicamente la vida. Dice: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ¿qué dice? Ciertamente morirá. Miren el versículo de ahí mismo del capítulo 12, los versículos del 10 al 12, otras consecuencias que iba a tener David y su casa. Verso 10 y lo leemos hasta el 12, mis hermanos. Ustedes me ayudan con el 11, perdón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Porque tú lo hiciste en secreto
mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí tenemos otras consecuencias que vienen por causa de esto, mis hermanos. Muchos toman este texto para justificar sus pecados, pero visto de una manera correcta, tal como nos dice la interpretación bíblica, mis hermanos, tal como dice las Escrituras, más bien Dios nos está dando a través de este pasaje, no algo para justificarnos, sino más bien como una advertencia, ¿sí? Una advertencia, un verdadero hijo de Dios que lee esta historia del pecado de David, en vez de sentirse justificado en sus pecados y de ser alentado a pecar, más bien podamos temblar todos los que estamos aquí delante de Dios al leer esta historia. No se dejen seducir por Satanás pensando que Dios te perdona, así que peca no más, peca no más. Mira, aquí está este pasaje y este es tu justificativo para seguir haciendo lo que quieres seguir haciendo. Y Dios nos deja este pasaje para que podamos ver las advertencias y las consecuencias del pecado, para que nosotros, humillados delante del Señor, temblemos delante de su presencia, mis hermanos. Todo pecado tiene consecuencias. A lo mejor no tan terribles como las consecuencias de David, mis hermanos, como las que tuvo David, pero todo pecado tiene consecuencias de un modo u otro. Miren, comenzando con el hecho de que esta corrupción o este pecado de David comenzó a endurecer su corazón, si no es por el profeta Natán como instrumento de Dios que le llevó a sensibilizarse. David, él estaba tan tranquilo, imagínense, doble resultado de su pecado. No solamente adultera con Betsabé, sino que también manda a matar a Urías. Y estaba tan tranquilo. Y hay que tener cuidado, mis hermanos, porque el pecado nos puede seguir o llevándonos a endurecer nuestro corazón y pensar que podemos racionalizar en nuestra mente que está bien. Total, le puedo pedir perdón al Señor y no pasa nada. Pero Satanás es tan perverso que no solamente nos seduce cuando cometemos el pecado, sino que también después que lo cometemos nos dificulta experimentar la paz cuando nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor, cuando este pecado ya ha sido perdonado. Satanás, no se olviden esto, Satanás minimiza el pecado antes de cometerlo. ¿Usted sabe cuánto es un milímetro? ¿Un milímetro? Así lo minimiza, menos que un milímetro. Satanás lo minimiza. Pero después de haber cometido, Satanás lo agranda para mortificar nuestra conciencia. El pecado de David tuvo graves consecuencias y una de ellas tuvo que ver con la muerte de esa criatura que tuvo con Betsabé. Aunque algunos pueden decir por ahí, mis hermanos, si Dios perdonó a David, ¿por qué lo castigó de esa manera? Varias respuestas pueden ser dadas de esa pregunta, ya que nuestra mente es muy limitada para entender la soberanía de Dios. Pero si ya le perdona el pecado a David, ya le dice tu pecado va a ser remitido, automáticamente que él confiese el pecado, ¿sí? Automáticamente dice que tu pecado también ha sido remitido, David, no morirás. A veces no podemos entender por qué, pero quiero darles algunas razones, por lo menos. En primer lugar, Dios es celoso de su gloria y de su nombre. Y el pecado de David, mis hermanos, era un escándalo entre los impíos. Versículo 14, el 12-14 ahí del libro de Samuel. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? El hijo que te van a nacer morirá. Este del recordatorio, este niño va a ser el recordatorio del terrible pecado que este hombre había cometido. Un hombre que todo Israel conocían como el cantor de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, también nos dice en otro pasaje de las Escrituras.
Dios tenía que hacer ver claramente que Él no hace acepción de personas. Dios no va a hacer acepción de personas. Todo pecado tiene sus consecuencias, no importa quién lo cometa, y el castigo. Y Él castigó el pecado de acuerdo a la proporción de lo que Él era. No se olviden, mis hermanos, que todo pecado tiene su área de acción. Si usted es un hombre público o una mujer pública, a ese nivel se va, de acuerdo al radio de acción que haya afectado. Por eso tú hiciste blasfemar mi nombre, dice. Por eso Dios es un Dios que Él es celoso de su gloria delante de los impíos. David no es un impío. David es un hijo de Dios. Y espero que podamos pensar en ello. Somos hijos de Dios. Y por la gracia y la misericordia del Señor hemos sido llamados para su gloria y para su honra. Así también debe ser en la iglesia. ¿Qué tan profundo es para que también lo sea la disciplina que debe ser otorgada? Aunque el arrepentimiento de David fue sincero con Dios, Dios le estaba dando una lección que él nunca iba a olvidar. Mis hermanos, que no olvidaría para guardar su vida en un futuro y seguir acobijándose bajo la gracia del Señor, bajo la misericordia del Señor. Como dice en la carta a los Corintios, dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso más vale, mis hermanos queridos, que estemos sumisos ante la presencia de nuestro Dios, humillados ante su poderosa mano. Juan Calvino decía, con respecto a este pasaje, aunque Dios garantiza que los fieles serán perdonados, aún así necesitan ser humillados para que aumente su conciencia del mal que han cometido, de manera que en un futuro estén más advertidos. Y además sigue diciendo Juan Calvino, así que este castigo es una muestra amorosa del amor de un padre para con sus hijos. Y en este caso para con su hijo David. El castigo comenzó a manifestarse. Verso 15, mis hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 15, dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, mis hermanos. La urgencia con la que David ofreció esta oración a Dios. La urgencia con la que David ofreció esta oración a Dios. Esta urgencia se manifiesta en dos cosas. En la primera, David ayunó y se pasó toda la noche completa sin dormir. Miren versos 16 al 18. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. La segunda cosa que se negó David fue su descanso. Este hombre se humilló y se afligió por 7 días. David se humilló y quería dedicar todas las fuerzas de su alma, ¿sí?, a la oración que estaba haciendo por su hijo. Señor, te pido, te suplico por la vida de mi hijo. Quizás hoy en día muchos se alegrarían que este hijo hubiera muerto o que este hijo se muriera. Este niño es producto de un pecado escandaloso.
Qué mejor que se muera, dirían algunos. De hecho, muchos piensan que esa es la forma de evitar un escándalo mayor. ¿Y saben quiénes defienden esto? Los que están en defensa del aborto, pues, mis hermanos. Ellos defienden esto. Pero David estaba más interesado en la vida de su hijo que en su propia reputación. Su actitud es contraria a lo que manifiestan hoy esas personas que defienden el aborto. No importa los motivos de su concepción, David anhelaba que el niño viviera. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Veremos la respuesta negativa de Dios a esta oración. Una respuesta negativa, mis hermanos. El verso 18 que ya lo leímos dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David. Hermanos, David oró sinceramente, se humilló, puso su rostro en tierra. Él estaba orando y ayunando por su hijo, pero la respuesta de Dios dijo que no. Dijo que no. A veces Dios dice que no y otras veces Dios dice que sí. Esa es la respuesta de Dios, mis hermanos. ¿Sí? A veces tenemos un sí de parte de Dios y otras veces tenemos un rotundo no. Tenemos un rotundo no. Tenemos otros dos ejemplos que vienen a mi mente para mencionarles. Por ejemplo, cuando Moisés, ¿se acuerdan que Moisés se dejó llevar por la incredulidad del pueblo? Y dice que Moisés oró a Dios y le suplicó a Dios que le dejase entrar a la tierra prometida, pero Dios se mantuvo firme en un no. Solamente te voy a permitir verla, le dijo, pero más no podrás entrar en ella. Tenemos otra oración en el Nuevo Testamento también cuando Dios dice que no, mis hermanos. Y esto está basado en el caso de Pablo cuando él estaba enfermo. Y Dios le dice, y Pablo dice, oró, dice, 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón en mi carne. Y la respuesta del Señor dijo, no. En tu debilidad yo me voy a gloriarme. Muchas de las veces Dios dice así. Y quiero decirles, mis hermanos, que se le hace mucho daño a los creyentes cuando se les dice, si Dios responde negativamente a tu oración, es por la falta de fe o la falta de sinceridad en tu oración. Parece que tú no estás orando con fe. Mis hermanos, David oró sinceramente por este niño. Y ni siquiera es por su pecado ahora. ¿Por qué? Porque dice que Dios le remitió su pecado, que Dios le perdonó su pecado. David oró delante de Dios con fe, pero Dios respondió que no, mis hermanos. Cuarto y último encabezado, mis hermanos. Y del corazón de esta oración, aquí está el corazón de este pasaje. ¿Cuál fue la sorprendente reacción de David a la negativa divina? ¿Cuál fue la sorprendente reacción de David ante esta negativa divina? Y esto fue lo que sorprende básicamente, o nos sorprende aquí, mis hermanos, versos 18 y 19. Yo leo el 18 y ustedes, ayúdenme más bien ustedes con el 19, porque ya leímos el 18. 1, 2, 3. Más David. Así es. ¿Qué es lo que aprendemos de la reacción de David a esta situación, a este caso? Mis hermanos, en primer lugar, David encaró esta situación con honestidad y realísticamente. Sus siervos pensaron y razonaron. Si cuando el niño estaba enfermo, le vimos a David botado en el piso, orando y clamando, Señor, que le sanes a mi hijo, que se levante mi hijo. Imagínense si le damos la noticia, este hombre se nos muere. Este hombre se echa a llorar, grita con dolor desesperadamente. Los siervos pensaron, David no va a poder manejar este asunto.
Pero ¿qué dice la Biblia? Que David encaró su realidad. Él estaba anclado a esa roca inamovible, mis hermanos, que es Dios. David no quiso seguir más en ese hecho, porque él estaba anclado en esa roca. David conocía al Señor. Él sabe que Él es soberano y que Él puede tomar las determinaciones que Él quiera tomar. ¿Y qué es lo que le sostuvo a David ante esta muerte de este muchacho? Que él estaba anclado sobre esta roca, que es Cristo. David encaró realmente esta situación como debía haberlo hecho. En segundo lugar, David moderó sus emociones y puso fin a su humillación y a su dolor. Verso 20, mis hermanos. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. David moderó sus emociones y puso fin a esta humillación y dolor. David no comenzó a autocompadecerse. David no comenzó a autocastigarse. Ay, Señor, nunca podré recuperarme de este dolor. Nunca podré superar. Aún el dolor que es causado, mis hermanos, escúcheme bien esto, aún el dolor que es causado por causa del pecado tiene que tener un límite. No podemos seguir sufriendo más. No podemos seguir autocastigándonos más. De ninguna manera, mis hermanos. Tiene que tener un límite. Miren, vayan conmigo sin perder ahí el segundo libro de Samuel. Segunda carta a los Corintios. Miren, aquí yo les mandé un deversito a un estudio, creo que era del martes o del jueves, que busquen en la carta de los Corintios. Ya les voy a dar la tarea haciendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 5 al 7. Aquí vemos que el pecado de una persona estaba dañando tanto a la iglesia que Pablo pidió que se le apartase a esa persona de la iglesia. Pero ya después de ver tanto dolor en esa persona, miren lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 5 al 7, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El apóstol Pablo pide que se le quite ya la disciplina a esta persona, porque ya hay demasiada tristeza. La pregunta que surge aquí: pastor, ¿cómo sé cuando ya está demasiada tristeza por causa de lo que yo hice? ¿Cómo sabemos que ya es tiempo? ¿O cómo sabemos que no se ha entendido esto del perdón? Cuando una persona todavía se sigue autocastigándose, se sigue lamentándose ahí, es porque no está permitiendo que el perdón de Dios inunde su corazón. Porque prefiere él seguir sufriendo esa agonía antes que dejar que el Señor comience a sanar su corazón. Esa persona se está autocondenando, aun cuando ya el perdón de Dios ya fue manifiesto en su vida. Mis hermanos, David adora a Dios como respuesta de ello. Se secó sus lágrimas, basta ya, dijo. Esa fue la voluntad de Dios, la acepto. Y reitero, mis hermanos, Dios es soberano. Y Él dijo no y punto, y es no. Dios tiene sus planes, Él es soberano y Él hace lo que Él quiera. Porque entendemos que Él me ama y sus planes siempre van a ser mejor de lo que yo creo o de lo que yo pienso. Eso quiero que entendamos, mis hermanos.
en el verso 20, regresando nuevamente al libro, del segundo libro de Samuel, dice en la última parte, y entró a la casa de Jehová y adoró. Miren esta reacción de David. ¿Puede usted entrar a la casa del Señor y adorar? Y no me refiero a este local. Me refiero que usted puede entrar a la presencia del Señor, al trono del Dios, porque dice que la gracia del Señor me ha llevado a no orar ahora en el templo, ¿sí? Sino que cuando oro entro directamente a la presencia de Dios. Y David dice que entró y adoró al Señor. David no reaccionó con resentimiento hacia Dios por la decisión que él había tomado. Señor, estoy muy molesto contigo. ¿Por qué haces tú estas cosas? ¿Por qué eres así? Él era una criatura inocente que no tenía nada que hacer y tú te ensañaste con él. ¿Por qué? David no reaccionó de esa manera. Basta ya de ese dolor. David no estaba airado contra Dios ni frustrado por su oración que había sido respondido negativamente. Lo que David está mostrando está dando más bien una prueba de su madurez espiritual y del conocimiento que tenía con el Señor. Por eso, mis hermanos, sea el dolor por cualquier motivo que venga, siempre estamos pendientes aquí en esta congregación de decirles: necesitas crecer espiritualmente, necesitas conocer al Señor más, para que tú puedas amarle al Señor y puedas entender su voluntad soberana, porque lo que Él hace muchas de las veces no tiene sentido en nuestras vidas. Y a veces pensamos hipotéticamente y decimos: ay, si Dios no hubiera hecho esto, aquí estuviéramos de otra manera. Pero no es así, mis hermanos. Dios ha querido que todas estas cosas sucedan de esa manera. Y esto sucedió en la vida de David. Negativamente sucedió esto. Pero David conocía al Señor. Por eso dice, entró y adoró. Él no reaccionó con amargura, con resentimiento en su corazón, sino que él entendió que ese era el plan soberano de Dios para su vida. A veces no entendemos, pero nosotros podemos decirle en esta mañana: Dios, tú eres sabio, tú eres un Dios amoroso. Y el último pasaje para terminar, mis hermanos, Job capítulo 1, el verso 20, mis hermanos. En el libro de Job capítulo 1, el verso 20. Amén. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Vean qué tremendas noticias que le dijeron a Job. Entren, niños, en una actitud de silencio, por favor. Acomódense en sus puestos. ¿Qué es lo que les dice allí? Le dan la noticia de que ha perdido todos sus bienes materiales. Le dan la noticia que después de ello murieron sus hijos. Dice que él rasgó sus vestidos, se postró en tierra y segundamente adoró. Adoró. Eso es muy importante que nosotros debemos entender ahora. Nosotros debemos seguir adorando al Señor, pese a la respuesta, pese a la respuesta que tengamos del Señor, sea negativamente o positivamente. Tenemos que seguir orando por nuestros hijos, tenemos que seguir orando por esas peticiones y a la vez también, mis hermanos, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente porque es importante que podamos ver la mano del Señor soberano en medio de todo. Hay una promesa que el Señor nos dice, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y aún en medio de esa prueba, aún en medio de cualquier situación, Dios dice que Él está allí. Porque el propósito de Dios es llevarnos a esa madurez. El propósito del Señor es que nosotros caminamos con ellos. Podemos aprender de esta oración de David. ¿Podemos seguir orando por nuestros hijos? Claro que sí. Pero también podemos aprender de David como padre, que muchas de las veces, mis hermanos, nuestros pecados tendrán consecuencias. ¿Sí? Seremos perdonados, pero no vamos a poder quitar esas consecuencias de nuestras vidas. Y quizás muchos serán afectados por causa de ello. Pero también podemos ver el perdón del Señor en sus vidas, que Él puede obrar y hacer algo diferente allí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo. Dejamos en tus manos tu palabra, Señor, que tú puedas obrar, que tú puedas manifestarte en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, porque podemos descansar en ti. Aun cuando las respuestas a nuestras oraciones sean negativas, Señor. Tú eres soberano y tú haces las cosas como tú quieres hacerlas, Señor amado. Y descansamos en ti por ello, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.